Què tal, amics? Benvinguts a aquest programa del Gent de Casa, on, com ja saben, entrevistem a persones de diferents col·lectius o amb motiu d'algun aconteixement especial. Si el dia 8 de març es commemora el Dia de la Dona, hi ha altres commemoracions al llarg de l'any que potser passen més desapercebudes i que són importants, sobretot per la nostra salut i benestar. Aquest és un exemple molt clar del que parlarem avui. El dia 12 de març se celebra, cada any, el Dia Mundial del Glaucoma. Què és el glaucoma? D'entrada vostès segur que han pensat en els ulls, i no van malament, però de ben segur que desconeixem tots en què consisteix exactament el glaucoma, com ens afecta, com el podem detectar, i per això nosaltres hem convidat a una especialista que vingui a explicar-nos-ho. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Estén bien? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Nosotros estamos muy contentos de tenerla aquí. Tener la oportunidad de conversar un poco de qué trata la enfermedad, desmitificar muchos conceptos errados que están por allí y poder compartir un poco contigo. Y estar aquí un ratito muy agradable hablando del glaucoma y hablando también del tema ocular y del ojo en general, que es una de nuestras grandes herramientas en la vida, por fortuna. Claro que sí. Déjeme que diga su nombre porque es precioso, doctora. Ay, gracias. Hoy nos acompaña la doctora Indira, a ver si digo bien el apellido, Aristeguieta, ¿sí lo digo bien? ¿Lo he dicho bien? Ella es doctora especialista en oftalmología y además su especialidad es el glaucoma, doctora. Correcto. Yo le parlaré mig, català, castellà, ¿va bien, doctora? ¿Cómo te vaya mejor? ¿Sí? Yo me disculpo con los televidentes porque la verdad es que hablo catalán fatal. Y hablaré en castellano porque me siento mucho más cómoda haciéndolo en castellano. Muy bien, perfecto. La comprendrem perfectament i segur que prendrem molt bona nota dels consells que avui ens dongui, perquè serà important per als nostres ulls. Doctora, el glaucoma tots ho associem a l'ull i tots pensem que és una cosa greu, però no sabem ben bé en què consisteix. Què és exactament patir un glaucoma? En què consisteix? Què li passa al nostre ull? Vale. Bueno, lo que sucede en el glaucoma es que el nervio óptico se va deteriorando progresivamente. Para explicarle a los televidentes lo que significa el nervio óptico es como el cable que comunica al globo ocular con el cerebro. Ese cable está constituido por una serie de fibras que parten de unas células que están en la retina y son las que van a transmitir la información que capta el globo ocular hacia el cerebro. Entonces ese nervio óptico está constituido por más de 1 millón de fibras y progresivamente en la enfermedad glaucomatosa esas fibras se van muriendo y ese nervio óptico se va quedando cada vez con menos fibras. Podemos hablar cuáles son las causas principales de la muerte de esas fibras y una de las más importantes es la hipertensión ocular. ¿Es una de las causas principales? Es una de las causas principales, pero no la única. Antiguamente se creía que la hipertensión ocular era el único factor que producía glaucoma. Hipertensió és tenir la tensió més alta del normal o en pics molt alts, no? La presión intraocular. Intraocular, perdó, ¿vale? No la sanguínea, la pressió intraocular. La presión intraocular no tiene nada que ver con la presión arterial. Molt bé, doncs és bo distingir-ho, perquè la gent quan parlem de pressió sempre pensem en l'esfigmomanòmetre i en prendre la pressió. No, estem parlant de la pressió que hi ha dins l'ull. Entonces, dentro de ese globo ocular, habitualmente hay una presión que está entre los 9 milímetros de mercurio y los 21 milímetros de mercurio. Cuando está por encima de los 21, ya puede generar daño en ese nervio óptico y hacer que esas fibras progresivamente se vayan muriendo. Però pel que em diu, doctora, ara s'ha descobert que aquesta no és necessàriament l'única causa, ¿no? No. Algunas veces vemos que son pacientes con presiones intraoculares normales de 10, 12, 13 y sin embargo presentan un daño glaucomatoso, es decir, que esas fibras de ese nervio óptico van muriendo progresivamente. Y se ha descubierto que hay factores vasculares que están relacionados con la salud de ese nervio óptico. Si es un nervio óptico que no le llega una buena irrigación sanguínea, es un nervio óptico que progresivamente irá teniendo un daño que se traducirá en la parte funcional del globo ocular. Básicamente el examen más importante que realizamos para saber cómo está funcionando ese nervio óptico es el campo visual o campimetría, que es un examen en el cual se estudia la amplitud de nuestro campo visual y los defectos que pueden haber en ese campo visual, que se llaman escotomas. Lamentablemente, para que el paciente perciba
que hay un daño en su campo visual, el glaucoma tiene que estar muy, muy avançado. Caramba. Per tant, moltes vegades, quan el propi pacient és conscient, quan el detecta, a vegades hem fet una mica tard, ¿no? Sí. Quina llàstima. Entonces, por eso es muy importante y es una enfermedad en la cual hay que hacer mucho énfasis en la prevención y en la educación a nuestros pacientes, de que todo paciente con factores de riesgo para glaucoma, que ahora los comentaremos para que todos estemos atentos a ellos, vayan anualmente al oftalmólogo para que examinemos cómo está su presión, cómo está el aspecto de ese nervio óptico y si es necesario hacer las pruebas que nos permiten ver tanto la estructura com la funció d'ese nervi òptic. Per tant, doctora, a diferència d'altres malalties com les cataractes, per exemple, no? Físicament no veiem res. Així com les cataractes es veu un tel, no? Que es va posant davant de l'ull, o altres malalties, no? Doncs es veu una cosa que és visible. El paciente lo va percibiendo, va perdiendo la visión. El glaucoma no. Va veient els efectes perquè passen coses, però físicament no canvia absolutament res. El cerebro tiene mecanismos para obviar algún escotoma o zona de no visión en el campo visual del otro ojo. Y como son dos ojos, si hay un defecto nasal aquí, la parte temporal de aquí va cubriendo y entonces es muy difícil que realmente el paciente lo logre detectar, a menos que haya un defecto del campo visual muy evidente i extenso. A més, jo, de l'època que estudiava, crec recordar que el teixit nerviós no es regenera, és a dir, que el que s'hagi perdut del nervi òptic no té pas enrere, és a dir, són neurones. No supera, és a dir, no podem substituir el nervi òptic per un altre nervi òptic. Lamentablemente, cuando se descubre que ya hay un daño glaucomatoso, es decir, muerta de fibras de ese nervio óptico, ya no hay nada más que hacer, bueno, evitar que siga progresando el daño, pero ya lo que se perdió no se puede recuperar. Parlarem dels factors de risc, però per acabar una mica de parlar de les causes, etc., pel que em diu, doctora, no està vinculat a l'edat i ni tampoc està vinculat a la dieta? No, sí está vinculado a la edad. A la edad, ¿vale? Sí, de acuerdo. El glaucoma, en la medida en que van pasando los años, hay mayor predisposición a tenerlo. Ah, vale. Y la población de mayor riesgo para tener glaucoma son los mayores de 40 años. Oh, caray, 40 es jove, és a partir de los 40 años es muy importante que la persona así no tenga ninguna patología desde el punto de vista visual diagnosticada, vaya cada año al oftalmólogo a chequearse. Y ahora comentaremos, aparte de la edad, los otros factores de riesgo para adquirir la enfermedad. Que poden ser? Entén una mica, doctora. Bueno, es muy importante los antecedentes familiares. Si hi ha hagut persones a la família que han tingut glaucoma, ho hem de controlar molt, ¿no? Exacto, el glaucoma es una enfermedad hereditaria. ¿Ah, sí? Y cuando tenemos hermanos, padres, tíos, abuelos con glaucoma, es muy importante que a partir de los 40 años comencemos a hacernos el chequeo anualmente. Perfecte. ¿Vale? Molt bé. Otro factor de riesgo, los trastornos refractivos elevados. ¿Qué es un trastorno refractivo? Trastornos refractivos, miopes, hipermétropes, ¿vale? Vamos, todos los que llevamos gafas, etcétera, mejor controlarnos. Que tiene mucha hipermetropía, que tiene mucha miopía, son factores de riesgo elevados para la enfermedad. Los pacientes diabéticos, ¿vale? Mira, muy apuntat, diabetis i colesterol. Y bueno, y la edad importantíssimo. Alguns tipus de medicació poden també, per altres qüestions, les persones a vegades prenen medicacions que els pot fer perdre visió, etc. No sé si també poden incidir en el glaucoma. Importantísimo los pacientes que toman cortisona de forma crónica, ¿vale? Cortisona ya sea inhalada, tomada oralmente, en pomadas, en cremas, inyectada para problemas articulares. La cortisona es un maravilloso antiinflamatorio, pero tiene muchos efectos secundarios y uno de ellos es un aumento de la presión intraocular y también ayuda a que se formen las cataratas más rápidamente. Por lo tanto, son pacientes también de riesgo, pacientes con tratamientos crónicos a base de cortisona. Si hi ha alguns òrgans del nostre cos no necessàriament associats a l'ull, com, no sé, el fetge, triglicèrids, etc., també deu ser motiu de controlar-ho més, no? Sempre que hi hagi una malaltia de risc, la que sigui, suposo que l'ull i el nostre nervi òptic també se'n pot ressentir, no, doctora? Claro que sí. La dieta és important en el tema del glaucoma? No. ¿Influeix? Realmente no.
O sigui, si mengem moltes pastanagues y etcétera, no millorarà. Bueno, los antioxidantes siempre son buenos, pero son buenos para todo el organismo, incluyendo la retina, ¿no? Y siempre es conveniente tomar alimentos que tengan omega 3, vegetales frescos que tengan antioxidantes, y todo esto siempre ayuda, pero no es algo decisivo en la evolución de la enfermedad. Mantenir una bona higiene ocular, aquí no se li dona... És una qüestió a la que no se dona importància, no? Mantenir una bona higiene ocular deu ser important, no, doctora? Hi ha moltes persones que l'ull, no sé, no el cuiden, no? No es preocupen de si té prou humitat, que és importantíssim, de si el llagrimal està prou desembossat. Deuen ser factors que van fent que el nostre ull estigui cansat, no? I se senti una mica a vegades fustigat, o és una sensació meva? No. Si sientes la vista cansada es más posiblemente por un trastorno refractivo, no por un asunto de higiene ocular. Pero claro, la higiene ocular es importante. Y cuando estamos en estos tratamientos para el glaucoma, muchísimo más. Molt més. Los tratamientos que hay para glaucoma son en gotas, y son unas gotas que tienen un efecto de bajar la presión intraocular para que ese nervio óptico dentro de ese globo ocular esté más protegido, esté más confortable, pero tienen efectos secundarios a nivel local también. Pueden producir congestión en los bordes de las pestañas, pueden producir sequedad ocular, irritación, aumento de la secreción mucosa por inflamación. Entonces, los pacientes que están bajo tratamiento para glaucoma, es muy importante que mantengan la higiene de los párpados para que las glándulas de meibomio que están en los párpados puedan funcionar adecuadamente y el ojo no se seque tanto. Es que l'ull té les seves, com diríem, sus herramientas, ¿no? Para mantenerse sano. Pero nosotros debemos mantener las herramientas, han de pasar la ITV, la puesta a punto, ¿verdad que sí? Exactamente. Doctora, nos ha ido muy bien, nos hemos ido de las causas a los síntomas, ¿eh? Sí. ¿Destacaries algun més de símptoma, doctora, que diguis és vital tenir en compte aquests aspectes? Fem una mica el decàleg, ¿no? Sí. Bueno, dels síntomas que... Ya hablamos de la parte del campo visual afectado, que tiene que ser un daño muy severo para que el paciente lo perciba. Hay cierto tipo de glaucomas que son los glaucomas de ángulo cerrado, que son glaucomas que tienen un factor mecánico involucrado, ¿vale? El humor acuoso, que es un líquido que se produce continuamente dentro del ojo, tiene que salir por un espacio que es el ángulo de la cámara anterior. Los pacientes con ojos muy pequeños, sobre todo los hipermétropes altos, tienen este ángulo bastante estrecho, ¿vale? Entonces hay una mayor dificultad para que ese humor acuoso pueda salir del globo ocular y hay una mayor predisposición a que la presión intraocular suba. ¿Qué pasa cuando ese paciente tiene una dilatación de la pupila de forma aguda? ¿Vale? Porque, por ejemplo, está en el cine viendo una película o porque fue al médico y le dilataron la pupila para poder ver bien la retina. El iris se va a ir hacia la periferia, ¿vale? Se va a poner más grueso y va a hacer que este ángulo de la cámara anterior por donde drena el humor acuoso esté mucho más estrecho. De hecho, cerrado, ¿vale? Y eso puede hacer que se forme un glaucoma agudo, que significa un aumento brusco de la presión intraocular 3 o 4 veces su valor basal, y esto va a generar un dolor inmenso, ¿vale? Un dolor de los peores descritos en medicina, que se asocia a náuseas, dolor de cabeza, visión borrosa, ojo rojo, ¿vale? Esto se ve específicamente en estos pacientes que tienen un ángulo camerular muy estrecho, más en ojos pequeños, mujeres hipermétropes altas, mayores de 50 años, que ya les está empezando el cristalino a ser más grueso porque comienza el proceso de formación de la catarata. ¿No? Estos son personas de riesgo. Son personas de riesgo. Y se me olvidaba comentar que dentro de los factores de riesgo está la raza. ¿La raza? Los asiáticos. ¿Ah, sí? Que tienen una estructura anatómica del globo ocular muy particular, tienen mayor predisposición a tener glaucoma. Y las personas de raza negra también. Carai. Así que hay que estar atentos no havia a esto. sentit a dir mai. Sí, las personas de raza negra y los asiáticos tienen mayor prevalencia de glaucoma. Un glaucoma que es desenvolupi pot arribar a produir la ceguesa total a una persona? Sí. Pot arribar a produir la ceguesa, per tant, per això és tan important controlar-ho. Si se mueren todas las fibras del nervio óptico, se pierde la visión. Clar, aquesta és la conseqüència més... Y es una enfermedad silente. Por eso, factores de riesgo, tomarlo en cuenta, a partir de los 40 años hacerse su chequeo cada año.
¿vale? Otra cosa que quería destacar, no siempre los hipertensos oculares tienen glaucoma. No sempre, ¿vale? Puedes tener presión intraocular elevada y tener un nervio óptico sano. Ahí no hacemos un diagnóstico de glaucoma, sino diagnóstico de hipertenso ocular. Algunas veces los hipertensos oculares los tratamos como si tuvieran un glaucoma, para evitar que desarrollen la enfermedad. Clar. Molt bé, molt bé. És molt difícil la prova per la diagnosi del glaucoma? Quina mena de prova ens farà l'oftalmòleg per detectar-ho? Hay dos pruebas importantes que hacemos desde el punto de vista complementario, porque lo más importante es ir al médico, que el médico vea el nervio óptico en el fondo de ojo, tome la presión intraocular, vea la cámara anterior. Eso es lo más importante y eso es muy simple. ¿Sí? ¿Vale? Es simple. Si queremos estudiar al paciente porque vemos la presión alta o vemos un nervio óptico sospechoso, entonces hacemos pruebas. Hay dos que son las más importantes. Una es el OCT de la papila, que es un escáner del nervio óptico, donde cuantificamos el grosor de la capa de fibras nerviosas, y la otra es una prueba funcional, que es el campo visual o campimetría. Es un poquito más difícil para el paciente realizarla. Sí, no? Perquè a vegades no sap ben bé... Consiste en una pantalla blanca donde van apareciendo una serie de estímulos luminosos, a veces más intensos, menos intensos, y el paciente tiene que mirar a un punto fijo y apretar un botón cada vez que aparece un estímulo sin desviar la mirada de ese punto. Entonces, claro, imagínate, las personas mayores... Sí. Jo me l'he fet, i és com més estrany, perquè hi ha moments que no saps ben bé què veus, Què et passa? Que a vegades l'ull sembla que t'enganyi, l'ull és intel·ligent i es defensa i fa la seva, i a vegades... no saps ben bé què carai estàs veient. No la vi, bueno. Sí, y piensas, es mi enfoque, que está fatal, ¿no? Pero el aparato tiene herramientas para saber si el paciente está apretando el botón más veces de lo que debería, o menos veces, o está moviendo el ojo durante la prueba. Entonces el médico, en el momento de analizarla, sabe hasta qué punto són confiables o no els resultats de la prova. Quan ens anem a fer la prova, és important anar-hi tranquil, això segur, però ens posaran alguna mena de gotes o alguna cosa que ens faci estar una estona o un temps allà quiets, o ho dic perquè per anar-hi preparat, ¿no? Lo que sí es recomendable para la gente que se va a hacer el campo visual, que usualmente se hace en la mañana, no tomar medicamentos para dormir la noche antes. Perquè influeixen. Y si está muy nervioso, pues tomarse algún medicamento que le baje un poco el nivel de estrés antes de la prueba, pero en general... Fent una mica més, haciendo un poquito más de insistencia en el tratamiento, ¿això no supera? ¿No? Sí, mira, el tratamiento, hay tres ramas de tratamiento. Uno es el tratamiento médico, que básicamente consiste en gotas que lo que hacen es bajar la presión intraocular. ¿Vale? Número dos, el tratamiento con láser. El láser se utiliza de diferentes maneras en el glaucoma, ¿vale? Tenemos láser para hacer iridotomía, que implica hacer un pequeño agujerito en el iris para estas personas que tienen el ángulo muy estrecho y evitar que hagan un bloqueo pupilar cuando la pupila le dilate. Tenemos también el láser para la trabeculoplastia, que implica hacer una serie de disparos en la trabécula, que es la zona donde filtra el humor acuoso, para que las fibras que conforman ese tejido abran más espacio y el humor acuoso tenga mayor facilidad de fluir fuera del ojo. También tenemos la iridoplastia. Bueno, hay una serie de láser que se pueden utilizar y que digamos que son la escala intermedia entre las gotas y el tratamiento quirúrgico. Correcto. El tratamiento quirúrgico hoy en día, afortunadamente, ha evolucionado de forma importante. Hay una cantidad de implantes que se pueden colocar dentro del ojo para hacer una salida adicional para que el humor acuoso tenga donde drenar. Y estos nuevos implantes que hay actualmente en la cirugía van a evitar que colapse esa fístula que estamos realizando durante la cirugía para disminuir la presión intraocular. Bueno, esto ha sido un avance enorme de la cirugía de glaucoma, ¿no? Porque las primeras veces el organismo, cada vez que se hace una fístula dentro, pues trata de cicatrizar y cerrar. Ahora, con estos implantes que hay cada vez más modernos, pues podemos evitar que esto suceda y que la cirugía dure más tiempo. Doctora, perdoni la ignorància, però es pot produir un glaucoma en nens? Hay glaucomas congénitos, lamentablemente, ¿vale? El factor hereditario es muy importante
Esto también está en continuo avance. Ya se están haciendo pruebas que te pueden identificar, inclusive en la amniocentesis, si el niño viene con genes de glaucoma congénito, cuando son familias que han presentado la patología en varios miembros, de tal manera que los estudios de genética están cada vez más avanzados en esta patología y ayudan mucho tanto para el glaucoma congénito como para otros tipos de glaucoma, por ejemplo el glaucoma de pseudoexfoliación, en los cuales se ha identificado específicamente cuál es el gen implicado y permite saber si los niños van a heredar, van no, a heredar la caso? enfermedad. Doctora, ens queden 5 minuts. Sí. És molt important que aquests 5 minuts els dediquem a una qüestió importantíssima. A dia d'avui, el tractament més efectiu és el precoç, és a dir, és la prevenció. Sí. Aquí hem d'insistir, doctora. Insisteixi, si us plau, que avui en dia és el tractament més eficaç. Sí. El de detecció precoç del glaucoma. Sí. Expliqui'ns per què i... Bueno, habitualmente la gente va a la óptica y hay ópticas que son muy completas en los cuales al paciente le toman la presión intraocular y les hacen su graduación y todo esto, pero es muy importante alertar tanto al personal de las ópticas, optometristas y a los pacientes a que tienen que ir al médico oftalmólogo. Aunque la óptica ofrezca un excelente servicio, hay patologías que en la óptica no se pueden detectar. La visualización de la papila óptica durante el fondo de ojo es algo que solo el médico tiene la preparación para poder interpretar y saber realmente si un paciente tiene o no la patología. Por lo tanto, el llamado es a que todo paciente que tenga antecedentes familiares de glaucoma, que tenga hipermetropía o miopía elevada, que sea de raza negra, de raza asiática, que se haya detectado en la óptica que ha tenido presión intraocular mayor a 21 milímetros de mercurio, que vaya al oftalmólogo, sobre todo si tiene más de 40 años, y que por lo menos una vez al año se haga su chequeo. Su chequeo, su revisión para estar tranquilo, porque la tranquilidad, la salud es la tranquilidad de la persona, ¿no? Una persona saludable se sent en cor, se sent valenta per afrontar qualsevol situació a la vida. Una persona amb una debilitat, vulguis o no, no enfronta la vida igual. Y si se llegara a detectar algo, una gota al día. En realidad, el tratamiento inicial para el glaucoma es una gota cada noche. Es todo lo que se le pide al paciente y eso va a evitar que su nervio óptico se deteriore en el tiempo y que pierda visión, que es lo más grave. Sería muy triste perder la visión. Es una forma muy fàcil d'evitar perder la visió en el temps. Que seria molt trist perdre la visió i no poder veure la cara de la doctora especialista tan guapa que ens ha acompanyat avui. Gràcies. Com a bona veneçolana que és. Es compleix, Els compleix l'estigma de que les dones venezolanes són totes guapes. És ben veritat. Así dicen. Doctora, en el nostre últim minut, és important fer-se les revisions, es pot aprofitar i fer-les en primer terme al nostre òptic o és millor anar a l'especialista, per tant parlem amb el nostre metge de capçalera i ja fem una pauta de que cada any es puguin fer aquestes revisions? ¿Quién es la fórmula? Yo no sé cómo funciona eso. Bueno, los ópticos, cuando les llega un paciente que detecten que la presión intraocular con los tonómetros que se usan en las ópticas, que son los de aire, vean que tiene... el soplito, ¿no? Sí, pero eso lo usan los ópticos porque los ópticos no pueden poner gotas. Claro. No tienen no pueden hacer eso. Pero ese tonómetro no es tan exacto como el que usamos los médicos, que es un tonómetro de aplanación, de contacto, en el cual sí tenemos que poner un anestésico en el paciente. Entonces, los ópticos, por favor, enviar al especialista todo paciente que tenga la presión intraocular alta, que sea miope alto, que sea hipermétrope alto, ¿vale? Y bueno, y a los pacientes acudir al especialista. Claro que sí. Cuando tengan estos factores de riesgo que ya hemos comentado. Los factores vasculares, apnea del sueño. Apnea del sueño. Pacientes con migraña. ¿Las migrañas también? Pacientes con fenómeno de Raynaud. ¿Qué es eso? ¿Vale? Bueno, el fenómeno de Raynaud es una patología que tiene que ver con la parte vascular
que las personas cuando tienen mucho frío lo que observan es que se le ponen un poco moradas. Sí, hi ha gent, això sí. La punta de los dedos. O los labios. O los labios. Esos pacientes tienen problemas de disregulación vascular. Y cal eso puede vigilar-ho. afectar al nervio óptico. Entonces, atención, apnea del sueño, migraña, Raynaud, bueno, siempre pacientes con problemas de diabetes, de dislipidemias, todo esto también puede a la larga afectar. Y problemas vasculares a nivel de las carótidas, ¿vale? Estenosis carotidia, eso va a impedir que la sangre llegue adecuadamente al nervio òptic i no los va a ir deteriorando progressivament. Doncs mira, el millor és tenir un control, tant si tenim algun d'aquests factors de risc com no, no costa res de tant en tant sotmetre's a una petita prova i si hi ha un risc, després anar a l'especialista, que és el que la doctora ens recomana. Ha estat un plaer avui tenir-la aquí, Em sembla que aquest serà el principi d'una bona amistat i que en altres ocasions podem parlar de glaucoma, però també de moltes altres coses, oi que sí? Seguro que sí, claro que sí. Segur que sí. Por supuesto. Doncs Indira, que té un nom preciós la doctora, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i també moltes gràcies com sempre a la Marta Terricabras, que en termes de salut ens va dient la Marta que diem, jo no la veig bé des d'aquí, però suposo que es refereix a l'organisme al que ella representa, no? El CISO, ho dic bé, Marta? Sí? És que la tenim aquí davant, doncs que és qui fa totes aquestes campanyes i nosaltres podem fer totes aquestes entrevistes i tertúlies gràcies a aquest servei que és d'un valor incalculable perquè treballa molt per la prevenció en la nostra salut, per evitar que algun dia estiguem malalts, la qual cosa és vital, no? I és que la salut és el tot, és el kit de la vida, Y en la vista, bueno, es un sentido tan preciado que de verdad vale la pena esmerarse en cuidar. Sí, sí. De fet, diuen que, ¿cómo es eso? De que nos enamoramos al primer golpe de vista, ¿no? Y es verdad, ¿no? Aquello, el primer impulso es la imagen, ¿no? Es verdad. Y una imagen vale más que 1000 palabras, también dicen, ¿no? Claro que sí. Doctora, un placer. Ha sido un placer Eres para un mí amor también. Y muchas gracias. Seguro que todo el mundo escuchará tus consejos. Vale. Bueno, gràcies. De nada. Amics, ja ho saben, no costa res anar-se controlant una mica el que és la pressió ocular, el mateix anar a l'oculista, el mateix anar a l'oftalmòleg, que els hi controlaran un cop a l'any, no costa res, i segur que tots millorarem en salut ocular. Ens tornem a veure aquí, al Gent de Casa i en la resta de programes de Canal Taronja. Moltes gràcies.